Es el momento de prepararnos para la predicación, para que recibamos el mensaje de este día. Vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 31. Vamos a leer juntos a una sola voz. Recordemos, Romanos 3, capítulos del 21 al 31. Leamos a una sola voz. Dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Recibamos a nuestro pastor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios tenemos una nueva enseñanza este domingo 20 de marzo. Gracias a Dios estamos avanzando. Este es el 11º sermón de esta serie de predicaciones, el Evangelio según Pablo, un estudio, un análisis, unos sermones acerca de la epístola de Pablo a los romanos. Y quizá a estas alturas ustedes digan, híjole, ¿y ahora de qué va a exponer el pastor? ¿Qué más va a decir acerca del pecado? ¿Qué más va a decir acerca de la ira de Dios? Porque ciertamente el apóstol Pablo durante todos estos capítulos no ha dejado la espada sin envainar, ha seguido dándonos a diestra y a siniestra, diciéndonos que nosotros merecemos la ira de Dios, de que hay algo llamado la ira de Dios. Y por un momento pareciera ser que el apóstol quiere asustarnos, quiere ponernos un poco de miedo, puede quizá sembrar en nuestra mente algo de inseguridad, debido a que él ha expuesto que nadie puede escapar de la ira de Dios. Todos estamos siendo objetos de la ira de Dios, puesto de que todos hemos pecado. Todos hemos cometido pecado. Ni aun siquiera los religiosos, esos que presumen de cumplir lo que dice la ley, lo que dicen los mandamientos, bueno, ni aun ellos están libres. Y Pablo es muy similar a lo que es a veces un vendedor de seguros, que no sé si ustedes han tenido esa experiencia o si ustedes venden seguros, ¿verdad? Una de las técnicas que usan mucho estas personas, y no los critico, pero es su chamba, ¿verdad?, es mostrarnos casi un panorama catastrófico, ¿cierto? Nos dicen, por ejemplo, especialmente cuando somos jóvenes y tenemos hijos pequeños, nos dicen, ¿ha pensado usted en lo que pasaría con su familia si usted llega a partir? Y luego nos meten el miedo, ¿verdad? ¿Qué pasaría con sus hijos, con su esposa? ¿Qué estudiarían? ¿Dónde irían? Etcétera. Y nos ponen mucho temor. ¿Qué sucedería cuando tú compras tu coche o tienes un coche, con su coche, si es que
se lo roban, si es que alguien viene y se lo pinta, si se lo chocan, le pintan un escenario bastante catastrófico para decirnos, pero calma, calma, dijera el Chapulín, que no panda el cúnico, que no cunda el pánico, le tengo a usted la respuesta, un seguro de vida que lo protege. Y si usted llega a partir, bueno, pues sus hijos van a estar asegurados. Si algo le llega a pasar a su auto, bueno, hay un seguro que usted puede cobrar. Si algo le llega a pasar a su casa, si hay un incendio, si usted sufre un asalto o un robo, bueno, pues usted puede cobrar este seguro. Y nos deja tranquilos, ¿verdad? Bien, el apóstol Pablo nos ha dicho y descrito en qué consiste esta ira de Dios, que es terrible, que se revela, dice el texto bíblico, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero Pablo lo dice para que nosotros también dimensionemos, mis amados, ¿cuál es la solución? La salvación tan grande, como dijera Hebreos, una salvación tan grande que es capaz de librarnos precisamente de esta ira de Dios. Y por eso este sermón trata de esta pregunta: ¿cómo ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos de la ira divina? Bien, a través de la justicia divina. Y esto es lo que vamos a hablar en esta mañana, por lo cual vamos a analizar este texto de tres maneras importantes. La primera es la solución al problema. Pablo habla de una solución llamada justicia, que vamos a analizar en unos momentos. Pero Pablo nos va a decir también que esta justicia en realidad es una persona. ¡Oh, sorpresa! La justicia no es una palabra solamente para Dios. Es la palabra divina, el verbo encarnado, Cristo nuestro Señor. Y esto es totalmente accesible para todos a través de su gracia. Y esto es lo que vamos a analizar, amados, en estos minutos del versículo 21 al 31. Así que antes de proceder, vamos a orar, amados, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a explicar esta palabra y que ustedes también puedan entender esta palabra, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros. Oramos. Señor, acudimos a ti, Padre, acudimos con cansancio de nuestras obras, pero también con la esperanza de que lo que escuchemos nos pueda ayudar a vivir en esta semana y todo el resto de nuestras vidas. Rogamos, Dios, que pongas tu corazón en nosotros y nos ayude, Señor, a poder interpretar correctamente tu palabra y que tu pueblo, tu iglesia, Señor, se quede con lo importante a fin de que pueda aplicarlo. Amado Dios, bendícenos e ilumínanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener que hacer un sermón un poquito distinto porque de hecho el texto bíblico, versículo 21 al 31, es muy difícil que lo dividamos. Y esto es porque vamos a ver cómo hay varios tópicos que se repiten, que redundan. Pablo es bastante redundante, esto ya lo hemos visto. Y de hecho, posteriormente, capítulo 4 y 5 también son muy redundantes en lo que Pablo quiere decir, en lo que quiere subrayar. Y este texto es muy especial, por lo tanto, no vamos a dividir el texto como comúnmente lo hacemos, sino vamos a repasar el texto resaltando algunas enseñanzas importantes. Y lo que vamos a meditar en primer lugar es esta solución que el apóstol Pablo dice está disponible para todo aquel que cree, la cual es la justicia. Y vamos a leer 21 al 31, por favor. Y quiero que pongan atención, por un lado, tanto a su lectura bíblica, y aquí voy a poner lo que a nuestro parecer pudiera ser lo más relevante de esa lectura, versículo 21 al 31, con relación a la justicia, para que la podamos explicar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo,
el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bien, hemos analizado, hermanos, y perdonen que sea bastante reiterativo, pero es importante que entendamos esto. Pero hemos enfatizado muchísimo en este concepto, la ira de Dios. La ira de Dios que dice el texto bíblico, según leímos en Romanos capítulo 1, versículo 18, se ha revelado. La ira de Dios es algo que se revela. Quizá el hombre lo niegue, el hombre lo ignore, es cierto quizá, pero eso no evita que Dios exprese que está enojado. Está molesto el Señor. Y el Señor está enojado con el hombre precisamente porque el hombre es impío e injusto. Dice el versículo 18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esta parte que analizamos la semana pasada es la que ocupa prácticamente capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Y lo hemos analizado por atrás, por debajo, por delante, por un lado, por el otro, y vemos que esta ira de Dios tiene razón de ser, porque el hombre realmente es pecador. El hombre está depravado. Y Pablo aquí nos abre una esperanza, porque Pablo dice en el versículo 31, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, que dice el texto bíblico, la justicia de Dios. Entonces, no solamente la ira de Dios se revela, sino dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios también se manifiesta. La justicia de Dios también se nos ha revelado. Y esto es algo que no habíamos visto, o por lo menos no habíamos recordado, ¿cierto? Ya nos había dicho el apóstol Pablo, ¿verdad? Que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Eso ya lo habíamos visto ahí. Pero Pablo no nos había explicado en qué consiste eso a profundidad. Y Pablo lo que dice es que la justicia de Dios también tiene una revelación especial en la ley y en los profetas. Porque en la ley se nos revela precisamente el hecho en cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios a través del sacrificio. De eso trata la ley. Pero también los profetas nos hablan de aquel que iba a venir por nosotros, que iba a venir para hacer sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero nos estamos adelantando. El punto aquí es que tanto la ira de Dios como la justicia de Dios están reveladas. Y esto nos da un respiro. Ay, Pablo, hubieras empezado por ahí, dijéramos, ¿verdad? Ay, Pablito, ¿cómo te gusta complicarnos la vida? Nos hubieras dicho eso, Pablo, desde el principio. ¿Por qué nos asustas? Bueno, porque Pablo dice, quiero que ustedes dimensionen qué tan grande es la justicia de Dios. Y quiero que ustedes dimensionen qué tan grande es su pecado, mi pecado, nuestro pecado. Pablo, como dije hace un momento, ya nos había dicho esto, versículo 17 del capítulo 1, porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, por un lado tenemos la ira divina revelada, por el otro tenemos la revelación también de lo que es la justicia de Dios. Tanto la ira como la justicia se revelan, y se revelan a todo hombre. ¿Por qué a todo hombre? De esto se ocupa precisamente el versículo que muchas veces citamos nosotros, versículo 23. El versículo 23 dice, por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este versículo significa que por cuanto todos pecaron son objeto de la ira divina, pero por cuanto todos pecaron también tienen la necesidad de la justicia de Dios, la justicia divina. Y aquí, mis amados, es cuando tenemos que decir que la justicia divina
Es la solución al problema de su ira. Y esta justicia se revela del mismo Dios, lo que significa que el ser humano no puede producir justicia por sí mismo. Ya Isaías nos había dicho que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Luego entonces el ser humano no puede producir algo justo delante de Él, porque todas nuestras obras, dice también Romanos, son malas. Y aquí es donde vamos a tener que hacer una profundización de este concepto de justicia, porque en muchas ocasiones, amados, no se comprende bien. Lo primero que tenemos que decir es que la justicia divina no tiene nada que ver con la justicia humana. ¿Cuál es la justicia humana? Bueno, según el diccionario, según cualquier diccionario que usted busque, la palabra justicia dice que justicia es sencillamente darle cada uno según lo que merece o lo que le corresponde, ¿cierto? Si usted tiene un pastel y tiene 8 personas, lo justo sería darle un pedazo igual a cada hijo o cada persona, ¿cierto? Sería injusto que a lo mejor, como dice el dicho popular, el que parte y reparte se queda con una mejor parte, eso sería injusto, ¿cierto? Y lo decimos, no es justo, te quedaste con la mejor parte, te quedaste con la más bonita, con la más, el pedazo más ancho, el de mejor merengue, el de mejor pan, el de mejor relleno. Queremos justicia para todos. Y no nos gusta la injusticia, por lo menos humana. Si nosotros tenemos aquí a lo mejor, no sé, por decirlo así, 20 cajas de chocolate, todos quieren su chocolate. Porque es injusto que unos no se lleven ese chocolate. Pero en griego hay algo en la Biblia es algo completamente diferente. Y déjenmelo, y permítanme, expresarlo a través de la palabra que se usa en el original griego. A veces las palabras griegas, aunque pueden traducirse al español, hay algo todavía más profundo que no se logra captar, sino que se necesita explicar. La palabra justicia del griego es la palabra dikaiosune. Parece japonés, pero no lo es, ¿verdad? Dikaiosune. Y esta no necesariamente, y aquí voy a requerir que ustedes recuerden sus clases de español cuando iban en la primaria, hay muchas maestras y maestros aquí que nos pueden ayudar con clases de español, si no se acuerdan. Esta es una palabra que es un sustantivo, ¿de acuerdo? No es un verbo, es un sustantivo. La justicia es una cosa, es algo. Pero en el griego, esta palabra que se puede traducir como justicia, lo más exacto es que esto es un sustantivo nominativo. Y aquí saber qué es esto. ¿Ven? El sustantivo nominativo tiene la característica que es algo, o es un adjetivo, que se le añade a un sujeto. Por ello los teólogos prefieren hablar no de justicia, sino de justificación. ¿Me explico? Entonces, es un sustantivo nominativo en el sentido de que el adjetivo, el sustantivo, se le añade un sujeto, se le añade a una persona. De tal forma que cuando alguna persona lea la Biblia, usted puede traducirlo correctamente sustituyendo la palabra justicia por justificación. Y entonces adquiere mayor sentido esta expresión bíblica. Y lo que quiere decir, hermanos, es que la justificación tiene implícita una acción en favor de un sujeto, en este caso nosotros. Y la justificación, como dice el versículo 25, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Pero el término correcto debería ser su justificación, es decir, su obra aplicada a alguien. Espero estar explicando, hermanos.
A veces es un poco difícil, complicado, pero permítanme decirlo así. No se trata de algo que Dios hizo y que queda ya en el espacio vacío, sino es algo que Dios hizo, pero que Dios es como ese obsequio que no se lo queda, sino que te lo da. En algunas ocasiones, hermanos, no en muchas, hemos comprado algún obsequio para alguien, una boda, cumpleaños, etcétera. Pero en el último momento decimos, híjole, ¿sabes qué? No podemos asistir, no podemos ir. Y bueno, luego mandamos el regalo y ese luego se extiende y pasa el tiempo, está guardado, y llega un momento en el que dice, híjole, ya no regalé eso. No, pues ábrelo y pues úsalo. No podemos obsequiar algo ya viejo. Bien, Dios no es así. Dios hizo esta obra de la justicia, pero es para regalarla a alguien. Y eso es lo rico del término griego, es lo rico de estudiar esta palabra. Y eso para que vean, hermanos, espero estar sirviendo las clases de maestría que estoy tomando. Lo que quiere decir, hermanos, entonces, es que la justificación es la declaración de justos ante los ojos de Dios. Y esto, a su vez, nos libra de su ira. Porque si la ira se manifiesta contra toda impiedad e injusticia, entonces, cuando Dios nos da la justificación, cuando Dios nos da su justicia, entonces ya no somos injustos. Pero repito, no porque lo seamos por nosotros mismos, sino porque hubo alguien que lo ganó en nuestro favor. Y ahora somos aceptos ante su presencia. Lo que el pecado hace al separarnos de Dios y al colocarnos frente a la ira de Dios, la justificación lo que hace es revestirnos con un ropaje nuevo, de tal forma que ahora podemos ser aceptables ante Dios, podemos estar totalmente frente a Él. Y la justificación logra colocarnos en una posición legal en su presencia. Pero nuevamente, hermanos, y eso tenemos que enfatizarlo, no depende de nosotros. Porque vamos a aprender que la justicia en realidad se trata de una persona. La justicia es una obra divina, pero también la justicia se trata de una persona. Y leemos nuevamente, hermanos, versículo 21 al 31, porque les dije que teníamos que repasar. Y noten ustedes las expresiones que quiero rescatar. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bien. Ok, ya entendemos esto, Pablito. Bien, Pablo nos dice, la justicia es todo aquello que logra apartarnos de la ira de Dios. Pero es importante decir que Pablo refrenda una y otra vez la idea. La justicia no depende de ustedes. La justicia no procede del ser humano. La justicia no es propia. La justicia es de otra persona. Y Pablo lo refrenda diciendo, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en, ¿qué dice? Jesucristo. Jesucristo es aquel que ha ganado la justicia y ahora la pone a nuestra disposición. Y por eso la justificación en realidad es la justificación de otro.
de alguien de quien ya se venía hablando desde la ley y desde los profetas, y que los evangelios refrendan. Cuando dice, por ejemplo, Felipe a Natanael, hemos hallado aquel de quien hablan los profetas. ¿Se acuerdan ustedes eso? Y que Felipe le dice, Natanael le responde, de Nazaret puede nacer, puede venir algo bueno. En el capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús comienza el sermón del monte, más o menos en el versículo 17, Él dice, no piensen que he venido a abrogar la ley, le he venido a dar su cumplimiento. ¿Por qué? A veces, hermanos, como que el Evangelio, la Biblia está llena de algunas referencias que no logramos captar hasta que entendemos profundamente en qué consisten estos términos de la justicia de Dios, la ira de Dios, porque entendemos entonces que desde la ley se había vaticinado la venida de Jesucristo. Porque para aplacar la ira de Dios era necesaria la sangre de los animales, la sangre de aquellos que eran, por cierto, inocentes. Y de esto nos habla la ley, de esto nos hablan los profetas, de esto nos hablan los evangelios. Y ahora el apóstol Pablo nos dice, hermanos, ustedes son salvos, ustedes son justificados únicamente por Cristo. Ni la religión, ni ningún otro rito, ni nada los puede salvar más que Cristo. Y ahora que hemos obtenido la justificación y que somos libres de la ira de Dios, tenemos que recalcar esto. Cristo fue lo que lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Aunque ya lo hemos mencionado, creo que es necesario profundizarlo. Dice el texto bíblico que la justificación se logró mediante, que dice el texto, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahora, muchas veces leemos estos textos, no sé si ustedes han tenido esta experiencia, los leemos en nuestros devocionales, los leemos a lo mejor en un sermón, los leemos a lo mejor como una referencia, pero no profundizamos en ello. Y es necesario hacerlo, porque dice aquí el texto que nuestra justificación no fue algo que Dios hiciera solamente porque sí, como si fuese un borrón y cuenta nueva. Incluso quizá algunos pudiesen preguntar eso. Bueno, si Dios y es poderoso, ¿por qué no simplemente cuando Adán y Eva pecaron dijo, bueno, pues ya pecaron muchachos, pues híjole, ni modo, pues todo el mundo se equivoca, ¿no? Bien, vamos a darle otra oportunidad. ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Se han hecho esa pregunta? Porque atentaba contra su santidad, porque atentaba contra su propia integridad, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Por eso. Porque nosotros sí estamos acostumbrados a borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Algunos tuvimos la experiencia en nuestros hijos o maestros. Cuando inició la pandemia, ¿qué sucedió? Algunos muchachos estaban un poco mal, no hacían bien sus tareas. ¿Y qué fue lo que el maestro dijo? Porque pues todos estábamos iniciando estas plataformas digitales, no sabíamos cómo manejar el Zoom, no sabíamos cómo manejar el Google Tareas, no sabíamos nada de eso. Y muchos maestros que dijeron, ay muchachos, bueno, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Todos pasan. Y los muchachos bien felices. Borrón y cuenta nueva. No pasa nada, nomás échenle ganas para el próximo semestre por si volvemos a presenciales. Y eso se extendió casi 2 años, ¿verdad? Pero Dios no es así, hermanos. Dios, en su santidad, en su pureza, Él requería de un sacrificio. Y suena feo, porque a veces nos parece bastante primitivo. Pero dice el texto bíblico, y lo avalan las Escrituras, que para que el pecado quedase perdonado, se necesitaba el sacrificio de animales. ¿Y qué características tenían estos animales, amados?
No, pues me sobra esta oveja toda flaca y fea, pues la voy a llevar a sacrificar. ¿Así podía proceder un hebreo? No, ¿verdad? Pues una vaca de esas que abundan por allí, se la llevo al Señor. De todos modos, pues una vaca que no me sirve. ¿Uno podía hacer eso? No. Tenía que ser un animal de una calidad, de una sanidad, digamos. No podía tener ninguna mayugadura. ¿Lo dije bien? O magulladura. Uno se confunde con esas palabras. No podía tener ningún defecto, no podía tener un defecto en su ojito, en su cuerno, no podía tener ninguno de los defectos. Y eso, mis amados, representaba ni más ni menos que a la persona de Cristo. Y dice, el Señor Cristo Jesús, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué significa la palabra redención? Significa sanidad, salvación, restauración. ¿Mediante qué? Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí resalta la palabra propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación significa reconciliar o ser propicio, aunque esto no nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero en el pensamiento hebreo y más tarde en el pensamiento cristiano, lo importante no era la definición, sino el acto. Y este acto se obtiene mediante el sacrificio, a través del cual se borran las culpas, se cubren o se expían. Y dije hace un momento que esto a veces nos parece bastante primitivo. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado estas leyendas, han visto estas películas, caricaturas, en donde hay algunos aborígenes que dicen, para calmar la ira de los dioses, ¿qué necesitamos hacer? Sacrificar a alguien, ¿verdad? Y de repente usted ve allí una película en donde hay un volcán a punto de estallar y los aborígenes dicen, para calmar la ira de ese dios necesitamos sacrificar a alguien. Los aztecas o los mayas cuando veían un eclipse se espantaban porque creían que era el fin del mundo y decían, vamos a sacrificar a las personas para los dioses a fin de calmar su ira. ¿De dónde creen que viene ese concepto, hermanos? ¿Se habían puesto a pensar en eso? Y ese concepto viene de la revelación natural que Dios coloca en el corazón del hombre. Porque el hombre, a pesar de que no lo sepa digerir, sistematizar, que no lo sepa analizar muy bien, sabe que hay un Dios con ira y que necesita un sacrificio. Y esto no suena feo, pero la Biblia dice que Dios nos dio la redención mediante ¿qué? El sacrificio, mediante la propiciación por medio de Jesús en su sangre. Porque el pecado, mis amados, es tan horrible delante de Dios que merece la muerte. Y de esto ya lo sabemos. La paga del pecado es muerte. Y por eso la propiciación lo que hace es aplacar la ira de Dios hasta el punto de eliminarla mediante un sacrificio o purga propia por el pecado. Y por eso, mis amados, cuando Cristo muere en la cruz, no solamente muere como cualquier ser humano. Y a veces es bastante triste que reducimos el sacrificio de Cristo de esa naturaleza y decimos, pues Cristo simplemente murió en la cruz. Pero tiene mayor profundidad, tiene mayor significado. Y cada palabra que dicen los evangelios respecto a la muerte de Cristo es importante considerarla. Por ejemplo, cuando Cristo muere en la cruz y Él clama al Padre diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Allí es donde Cristo se hizo pecado y donde Dios le dio la espalda. A veces tenemos el pensamiento que la ira de Dios no existe, que la ira de Dios
simplemente es como un mito, es como algo que solamente Dios hacía en el Antiguo Testamento. Leemos esas historias en donde un hombre tocaba el arca de la alianza, ¡pum!, moría por la ira de Dios. Vemos que de repente el pueblo murmuraba contra el Señor, salían las serpientes, de la ira de Dios. Veíamos cómo Dios abría las aguas del Mar Rojo, pasan los faraón y los egipcios, se cierran las aguas, se ahogan, la ira de Dios. Y pensamos, no, ya la ira de Dios ya quedó en el pasado. Pero la ira de Dios se manifestó, hermanos, en la muerte de Cristo, para que nosotros seamos justificados. Y por eso el texto dice, el que justifica es Cristo. De modo pues que la propiciación aplaca, mis amados, la ira de Dios hasta el punto de eliminarla por mediante del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, mis amados, tenemos la referencia importante de ello. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para recibir esta justificación? La fe. Y este es un tema, hermanos, que merece su propio sermón, porque no solamente tenemos que decir que creemos en el sacrificio de Cristo, tenemos que darle su espacio, pero por ahora basta decir que esta frase de por la fe es un tópico bastante repetitivo. Por ejemplo, el versículo 22 nos dice, la justicia de Dios por medio, ¿qué dice? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. El versículo 24, la segunda parte, cuando dice mediante la redención que es en, la palabra en significa fe también. Creyendo en Cristo Jesús. Y luego versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y luego versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí, mis amados, tenemos el ejercicio de la fe. La fe juega un papel muy importante. Sin la fe, por eso dice otro texto bíblico, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si no tenemos fe, estamos ignorando el sacrificio de Cristo. Estamos diciéndole, este sacrificio no sirve, no me basta, no me llena. Y eso es un insulto a Cristo. Pero por la fe podemos obtener la justificación delante de Dios. Y aquí, hermanos, tenemos que hacer esta acotación. No que la fe pueda salvarnos. Atención a esto. Porque muchas veces se enseña de que nosotros tenemos que tener fe, valga la expresión, fe en la fe, ¿verdad? No se trata de tener fe en la fe, se trata de tener fe en Cristo, fe en su sacrificio, fe en el amor que lo hizo morir en la cruz por ti y por mí. Y esta justificación por la fe es algo que verdaderamente necesitamos también profundizar, y lo haremos en su debido momento, pero por ahora basta decir esto, hermanos. Que la obra de Cristo es tan perfecta, no tiene defecto, no le falta nada, que con el hecho de la fe, con el acto de la fe, es suficiente para salvarnos. Por lo mismo, podemos decir que esto es algo que se obtiene por gracia. Y aquí vamos a la tercera parte, la justificación. Es totalmente accesible para todos. Esto es por gracia. Volvamos a leer capítulo 3, verso 21 al 31. Por favor, dice el texto, noten lo que se resalta aquí, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está su jactancia? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia que queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, para explicar este punto, hermanos, permítanme hacer una pequeña autocrítica. Autocrítica me refiero a una crítica para nosotros como cristianos. Miren, en muchas ocasiones, del mismo modo que con la salvación, tenemos siempre el problema de hacer una reducción, si me permite usar esta expresión, una reducción del significado de las doctrinas bíblicas y de cómo se aplican y qué significan. Y en un intento, creo yo, positivo por comprenderlas, hacemos esta explicación mínima, pequeña, sencilla, para que nos quedemos con eso y no nos preocupamos por profundizar. Y al hacer eso, corremos el riesgo de no darle el sentido. Y con el paso del tiempo, hermanos, pues simplemente las repetimos como conceptos, pero no profundizamos en ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de la ira de Dios, no profundizamos qué significa. Ira de Dios, pues Dios está enojado. No, hay algo más. Cuando hablamos de la salvación también, ¿qué significa? La muerte de Cristo en la cruz, pues murió en la cruz. ¿Pero qué significa? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y por supuesto, cuando hablamos también de la salvación por gracia. Porque cuando hablamos de la gracia, generalmente hacemos también una reducción. ¿Cómo definimos la gracia en términos sencillos? ¿Cómo? ¿Perdón? Un regalo de Dios. Bueno, pero por ahí escuché la expresión. Decimos, es un don inmerecido, ¿verdad? Y nos quedamos en, es un don inmerecido. Es un don inmerecido. Pero ¿es eso lo que significa en la profundidad? Y aquí les quiero hacer una invitación, amados míos, porque no nos preocupamos por aprender la doctrina. Pensamos que es aburrida, que es tensa, pensamos que se requiere de mucha lectura, de mucho análisis, y no queremos eso. Queremos que se nos hable de otras cosas. Ay, pastor, háblanos mejor de la guerra que está sucediendo ahorita ya en Rusia. Háblanos del amor, de las parejas, de cómo tener novio, cómo tener novia. Háblanos, por favor, de cómo ser buenos padres. Y no es que no sean importantes estos temas, pero descuidamos muchas veces la doctrina. Y lo quiero decir así. Por ejemplo, cuando hay clases de escuela de formación cristiana, clases de Apocalipsis, pues todos quieren ir, ¿no? Voy a descubrir quién es el 666, ¿no? Y me inscribo, ¿no? Clases, no sé, de la familia, pues vamos a meternos allá con la familia. Clases de doctrina, y a veces nada más está el pastor, el auxiliar y los ancianos, ¿no? No profundizamos en la doctrina, y es importante. Y ahorita lo vimos con la palabra justificación, que no sé si usted ya lo sabía, pero ahorita ya comprendemos todos cuál es la verdadera palabra, justificación, y en qué consiste. Pasa lo mismo con la gracia. Y por ello, permítanme, por favor, darles una definición que encontré en un diccionario enciclopédico de la Biblia. Busqué en muchos, este se me hizo el más sencillo, porque hay unos que de plano también son bastante complicados, pero en algún momento creo que valdría la pena que le diéramos una lectura. Bien,
la gracia de Dios, según este diccionario, dice que es la obra de Dios en el hombre y la respuesta de éste a Dios. Esta obra es la acción salvadora de Dios en Jesucristo, acontecida en su muerte. Por eso, el empleo de gracia al comenzar y acabar las cartas de Pablo, aquí no lo anoté, pero es de Pablo, no es de mera cortesía, sino la expresión del hecho de la salvación. De ahí que la gracia no se refiere a una cosa, sino a una experiencia que viven los creyentes. Ahora, ¿dónde se encuentra aquí don gratuito, don inmerecido? ¿Dónde está? Ahora quiero decirle, sí está, está implícito. Pero esa es una definición bastante más amplia, ¿cierto? Porque nos amplía el concepto. Nos amplía el concepto de lo que es la gracia. No solamente dice, es un regalo inmerecido. No. ¿En qué consiste ese regalo inmerecido? Y el regalo inmerecido se trata precisamente de esta obra salvadora en Cristo Jesús. Eso es gracia. Pero también gracia es esa respuesta que el cristiano da hacia Dios. Y en ese sentido, aunque el diccionario no lo dice, es esta relación que se da entre Dios y sus hijos. Y esa relación circular, esa relación abundante que va y viene, es gracia. Y por eso Pablo dice, creced en la gracia. A veces, bueno, si Dios si la gracia es regalo merecido, dice Pablo, creced en la gracia, no, pues entonces significa que Dios me tiene que dar más regalos, ¿no? Eso es crecer en la gracia, ¿no es así? Usando ese concepto. ¿Y a cuántos no les gusta las gracias y las dádivas, verdad? Los niños, no sé si tengan alguna costumbre, pero algunos niños cuentan los regalos y siempre esperan que el regalo de cumpleaños del próximo sea un regalo más que el año anterior, ¿verdad? Es que el año pasado me regalaste 3 cosas y ahora me regalaste 2. Así que me tienes que regalar 2 más para que sean 4. Así cuando llegue a los 20 años, ya no le regale usted 20 regalos, le regale a usted su coche o su moto, si es que puede tener esa posibilidad. ¿Es eso crecer en la gracia? No. Gracia o crecer en la gracia de Dios es crecer en este recibir y dar, recibir y dar. Y es una relación que se da con Dios. Y por eso dice Pablo, crezcan en esa gracia, en esa relación. Y por eso no es tanto una cosa, dice el diccionario. No se trata de una cosa, se trata de una experiencia. Y esta experiencia, mis amados, es lo que resulta de saberse salvos por Cristo Jesús. Porque aquel que se sabe salvo por Cristo no lo recibe como un regalo que archiva y tira o que deja en cualquier lado. Porque a veces así sucede, ¿verdad? Mis padres tuvieron una experiencia muy triste. Si lo están viendo mis papás, porque luego ven los videos, pues ni modo. Pero vinieron a Veracruz muy emocionados, muy contentos. Compraron, ya saben, playeras para todos, ¿no? Se las llevaron a la familia allá en Tijuana. Ya saben, mis abuelitos estuvieron en Veracruz y me compraron esta playera, ¿no? Muy contentos, van, se la regalan a mi hermano, a su nuera, a mi cuñada, sus hijos. Y en una de esas visitas, van a visitarlos y ven una de las playeras que le regalaron que las usa el perro. Dice mi mamá, no vuelvo a regalar una cosa como esa, ¿no? Hermanos, la gracia no se trata de un regalo que nosotros tenemos y botemos por allí. No me gustó, no me sirve. Gracia es esta experiencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y por esta razón, fíjense que Pablo, cuando habla acerca de esta gracia, la define de la siguiente manera. En primer lugar, gracia significa que este es un don que es accesible por medio de la fe. Dios no hace algo para que lo guarde él mismo. Y por eso dice versículo 3
capítulo 3, versículo 22, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay distinción. Y Pablo, saben que va a usar también mucha esa expresión, al judío también primeramente, pero después al griego, al judío y al griego, al judío y al griego. Y al final dice eso también. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por los de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a judíos y a no judíos. La gracia de Dios es accesible para todos con la condicionante de la fe. Gracia significa que no necesitamos más obras por hacer. No hay nada que podamos añadirle a la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es perfecta. Y dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por las obras, por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y Pablo aquí da una cachetada con guante blanco a los judíos para decir, la salvación es sencillamente para el que cree, sin distinción, sin raza. Y gracia, mis amados, significa que es por causa de Cristo, la justicia. Y note usted, hermano, cómo se redondea todo lo que dice el pasaje. Por eso era muy difícil dividir el pasaje en tres partes, porque necesitábamos leerlo por uno y otro lado para decir, esto es lo que nos está pidiendo, nos está diciendo Pablo, y lo que nos dice el Evangelio acerca de que en Cristo Jesús, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, ¿qué concluimos? Que hay solución a nuestro problema con Dios. La ira de Dios tiene una solución. Y la solución de la ira de Dios por nuestro pecado es la justificación de otro que nos ha dado a nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. La justificación es la declaratoria de justicia ante Dios por medio de Jesucristo. Y esta declaratoria, esta justificación es completamente accesible a todos y no necesitamos hacer más obras más que creer. Tenemos la esperanza al fin. Y algunos dirían, ay Pablo, hubieras empezado por ahí. Pero como dije, hermanos, Pablo quiere dimensionar esta salvación tan grande, dándonos a entender lo que tenemos en nuestra mano. Porque esta carta la dirige a cristianos, no a personas que no son salvas y redimidas. ¿Saben por qué? Porque los que somos salvos tendemos a olvidar lo que Cristo hizo, ¿cierto? Nos olvidamos. ¿Cuántos de nuestros hijos no olvidan lo que hacemos todos los días por ellos? Los sacrificios que hacemos por comprarles algo, darles de comer, y quieren más. Y eso es repetitivo porque también nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que, amados míos, recordemos esto mutuamente, vivamos agradecidos con Dios y sobre todo sigamos creciendo en la gracia, que ya sabemos en qué consiste. Oramos. Señor,